día. ¿Qué les parece si leemos la palabra de Dios esta mañana para comenzar con la exposición de este texto? Déjenme comenzar directamente con la lectura del pasaje. Estamos en Mateo capítulo 15, vamos a leer del versículo 32 al 39. Dice la palabra de Dios: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Tal vez escuchando el pasaje de esta mañana me digas o hayas pensado: Matías, ¿no estudiamos esto ya? ¿Qué pasó? Y la historia que acabamos de leer es muy parecida a una que leímos hace algunas semanas. Notás que hay algunas pequeñas diferencias, pero mucho de lo que leí te suena conocido. Eso que sea tan conocida esta historia, o esta segunda que vamos a estudiar ahora, hace que algunos duden de la precisión de los pasajes bíblicos y digan que los autores bíblicos copiaron historias y acá tenemos un error. El que la copió no se dio cuenta que ya estaba la historia antes. Y la copió adaptándola y se equivocó en algunos detalles. Así que tenemos la misma historia, pero contada distinto. Y claro, los críticos tienen sus formas de tratar de explicar o de defender de que la Biblia no es autoridad, pero esta no es la misma historia que leímos antes. Aunque te sonó similar, vos tal vez notaste que hay algunas cosas distintas. Déjame mencionarte algunas de estas. Una de las cosas que es distinta es, a primera vista, Jesús está en un lugar distinto. Aunque este pasaje no menciona el lugar específico donde estaba Jesús, ahora lo voy a mencionar en un momento, Jesús siguió en un recorrido y el primer evento sucedió a orillas del mar de Galilea, cuando Jesús llegó con sus discípulos, ahí con su barca, esperando salir, irse lejos de la gente. Así que el primer evento sucedió ahí y este otro evento va a suceder en otra región totalmente distinta, con gente distinta. El primer evento, también vos te acordás que hubo algunos detalles. Por ejemplo, los discípulos le trajeron a un niño que tenía su almuerzo y ese almuerzo sirvió para que Jesús lo reparta. Y ese almuerzo eran 5 panes y 2 peces. Así que acá no coincide la cantidad de panes y peces que se van a usar para la alimentación. La gente que fue alimentada, en uno fueron 5.000, en el otro fueron 4.000. El método también de cómo se alimentaron fue distinto. En uno Jesús hizo sentar a la gente en grupos de a 50 y en el otro no se menciona que haya habido ninguna organización específica de esta gente. Y tal vez vos notes algunas más. Esta historia no es la misma que estudiamos la vez pasada. No decís: pero Matías, es muy parecida. Qué desperdicio, ¿no? Volver a escuchar una historia que nos va a decir algo muy parecido y donde vamos a aprender una lección similar a la anterior.
¿No fue suficiente con una historia? Creo que este hecho sirve para que veamos un principio que creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Somos difíciles de aprender. El Señor nos enseña cosas y estás escuchando y entendés. Es más, el Señor te mete en medio de pruebas y dificultades para poner a prueba cuánto aprendiste y vos entendés en la mente. Y después te das cuenta cuando vino la prueba qué cosas todavía no habías entendido. Y de repente viene otra situación y te das cuenta que lo que creíste que habías aprendido todavía no lo aprendiste como tenías que aprenderlo. Y entonces el Señor es paciente, en este caso con sus discípulos. Vamos a ver cómo Jesús va a llevar a los discípulos al mismo punto, va a ponerlos a prueba de una forma muy similar y va a enseñarles la misma lección una vez más. Y pienso cuán paciente es el Señor con nosotros también, trayendo las mismas verdades una y otra vez para que nosotros las veamos y las entendamos. Así que en un sentido pienso, este es el propósito de esta historia, reflejarnos lo frágiles que somos y la necesidad que tenemos de volver a escuchar lo mismo. Más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 8 al 12, Jesús va a hacer referencia a esto mismo. En otra situación, Jesús va a decir, entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y mira estas palabras. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, después de esta historia que vamos a estudiar ahora, todavía los discípulos no van a entender. Y Jesús los vuelve a confrontar más adelante. Y vieron esas palabras, ¿no entienden todavía? Se los expliqué con la alimentación de los 5.000, se los expliqué con la alimentación de los 4.000. ¿Y qué es lo que Jesús les explicó en las dos situaciones? Él es poderoso para proveer y suplir todo lo que necesitan. ¿Por qué están ahí afanados de que se olvidaron de buscar pan? Si Jesús alimentó 5.000 personas sin ningún problema y 4.000 personas sin ningún problema, y ahora de repente estamos viajando y no trajeron pan y creen que yo los estoy retando por haberse olvidado del pan. Jesús muestra una vez más qué tardos eran sus discípulos. Y sí, leemos todos los evangelios y notamos eso. Estos hombres aprendían lento. 3 años después, y todavía Jesús va a ir a cosas tan básicas, yendo de nuevo a mostrar cómo las escrituras hablaban de él. Y Jesús volvía a insistir en el cumplimiento de esas profecías y en los planes que él tenía para ellos y para este mundo y el reino. Y los discípulos están ahí escuchando, pero lentos para aprender. A veces perdemos la paciencia cuando creemos que otros deberían estar aprendiendo más rápido. Nos frustramos, nos desanimamos y seríamos tentados, ¿no es cierto?, a decir, bueno, ya no te digo más nada. O decir, enojarme, ¿no es cierto?, y subir la temperatura de la situación porque de otra manera parece que no entra nada. Y Jesús no hace nada de eso. Él es el maestro ideal. Él es el hombre perfecto. Su corazón está completamente controlado, tranquilo, confiado en las promesas, en el plan del Padre. Y Él está siguiendo la agenda de Dios. No está apurado. Y Él vuelve de nuevo a enseñarle esta misma lección a los discípulos. Así que en un plano vamos a ver a los discípulos aprender por segunda vez la misma lección. Pero creo que hay otra verdad que vamos a también sacar de este pasaje
Y tiene que ver, para entenderla podemos mirar un poquito de ese contexto más general de lo que está pasando. Cuando miramos el capítulo 15, ¿se acuerdan que Jesús, después de haber estado enseñando y sufrir el rechazo constante, en un momento va a decidir salir de Israel y buscar un lugar fuera de la nación para estar con sus discípulos tranquilos? Y ahí se encuentra con la mujer cananea. Y ese encuentro va a ser un encuentro que va a sacar a luz cómo Dios tiene un plan para el mundo gentil. Aunque Cristo no vino a buscar a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no quiere decir que los gentiles no pueden ser salvos o no van a ser salvos. En cambio, la historia de la mujer cananea nos muestra que Dios obra poderosamente en los gentiles y que el Señor quiere salvarles. Solamente vimos en esa conversación con la mujer que la venida de Cristo tenía como prioridad cumplir las promesas a Israel y ser el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Así que él tenía esa prioridad, eran los hijos que tenían que comer del banquete. Pero en el plan de Dios estaba que el rechazo de Israel se convirtiera en el tesoro de las naciones. Porque después que Israel rechazó al Mesías, ahora Cristo va a decir que este evangelio debe ser predicado a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, a toda criatura. Ahora ya sin restricción, ahora no es solo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo mismo que pasó en esa mujer cananea, va a pasar en el mundo entero. Nosotros estamos acá porque el poder del evangelio se mostró en personas que eran rebeldes, que vivían en el pecado, en la idolatría y que fueron traídos, no eran del pueblo de Dios. Y acá estamos, por gracia, por el poder del evangelio. Así que la historia de la mujer cananea es como ese oasis en medio de un desierto de incredulidad. Porque en ella se va a ver la respuesta que Dios esperaba o Dios demandaba de la nación de Israel. Toda la nación de Israel tendría que haber hecho lo mismo que esta mujer cananea, pero no lo hicieron. Y ahí pensábamos la vez pasada esta contradicción en nuestra mente que nos cuesta aceptar. Las personas que más oportunidades tienen, las personas que escuchan la enseñanza de manera más clara, que ven los testimonios del poder de Dios y el Evangelio, en esas personas no se muestra la salvación. Y en los que menos hubieses imaginado, que no fue Jesús ni siquiera a predicarle a él, que no tiene un contexto favorable, ahí se ve esa fe. Y eso nos muestra el principio de que la salvación es del Señor. Y el poder del Evangelio no tiene límites. Y la obra de salvación, la obra que Cristo vino a hacer, tampoco tenía límites. Y por eso es que Él salvó a aquella mujer. Y es verdad que la nación de Israel tenía la prioridad, pero no tenía la exclusividad. La nación de Israel no iba a ser el final de la historia de redención. Era solamente el instrumento para traer al Mesías y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que este pasaje nos enseñó y Mateo nos recuerda la intención de Dios de traer salvación a todo este mundo. Es el principio básico de Juan 3:16. De tal manera amó Dios a los judíos, de tal manera amó Dios a los religiosos que conocían las Escrituras. No. Él amó al mundo perdido. Y por eso es que esta mujer fue salva. Ahora, de esa historia, pasamos a la que acabamos de leer. Jesús va a salir de Tiro y de Sidón y él va a hacer un recorrido que, según Marcos, va a terminar en una zona al este del río Jordán. Marcos nos cuenta de que Jesús, saliendo de Tiro y Sidón, vino a la región de Galilea de nuevo y cruzando, pasó por Galilea hasta llegar a Decápolis. Así que Marcos nos ubica esta escena que vamos a leer ahora en Decápolis. La palabra Decápolis, el nombre para esta región, es una palabra griega que significa, deca es 10 y polis es ciudad. Son las 10 ciudades.
Así que esta región se conocía así porque había 10 ciudades que fueron excavadas y descubiertas hace mucho y hay muchas cosas que podemos saber de estas ciudades. Una de las cosas interesantes es el nivel de idolatría que había en estas ciudades. En estas ciudades los dioses griegos eran los dioses patronos de esas ciudades, eran los dioses que tenían sus templos, tal como hubiese sido una ciudad en otra región, en Macedonia o en otro lugar. Así que hay un contraste acá. En Israel había un sistema religioso, como el que vimos con los fariseos. Pero en otras zonas había otra forma de religiosidad, ¿no? Era paganismo. Y Jesús ahora se va a aquella región. Digo esto porque esto es importante para esta historia. Una de las cosas que es distinto en cuanto a la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000 es que la alimentación de los 5.000 sucedió en Galilea. Sucedió con judíos que venían de toda la región para estar ahí y estaban viendo a Jesús como el Mesías prometido. Y Jesús les alimenta. Y Jesús muestra su cuidado por la nación de Israel. Pero esta otra señal, esta alimentación, no fue en una región principalmente judía. Fue una región principalmente gentil. Y esto es una de las diferencias importantes de esta historia, porque esta historia nos va a mostrar que lo mismo que Jesús hizo en Israel, ahora Él está dispuesto a hacerlo en otra región en donde va a haber muchos gentiles. Y así como la historia de la mujer cananea va a ser un testimonio de la compasión y el amor de Dios por los gentiles, esta próxima historia que vamos a ver ahora va a volver a enfatizar este hecho. Esta historia nos está abriendo la puerta para que entendamos qué hay en el corazón de Dios hacia el mundo pagano, hacia el mundo gentil, hacia las personas que no están conectadas al pueblo de Dios, hacia las personas que no buscan a Dios, hacia las personas que están adorando dioses falsos y entregadas a toda clase de pecados. ¿Qué hace Jesús con ellos? Jesús lo que hace es, les alimenta. ¿Y por qué les alimenta? Este pasaje te va a chocar de nuevo con esta realidad. Él los alimenta porque Él siente compasión de ellos. La imagen que tenemos en nuestra mente de Dios es muy importante. Y tenés que grabar algo profundo en tu corazón en cuanto al carácter de Dios. Dios no está en el cielo golpeando el piso, gritando, todos adórenme. Dios está con un corazón que se conmueve cuando ve a un mundo perdido. Y Dios está inclinado a hacer lo que sea necesario para rescatar al hombre de esa condición. De hecho, Él hizo lo más valioso que podría haberse hecho. Él pagó el precio más alto imaginable. Él dio a su hijo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él ama. ¿A quién ama? Dios no ama a los que le buscan. Dios ama a los que se rebelan. Dios ama al mundo pecador, es lo que dice Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que al buscarle, Dios estuvo dispuesto a perdonarnos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que está irado contra el impío todos los días, pero a la misma vez su corazón se conmueve por el hombre que se pierde, por esa mujer engañada, por esa sociedad corrompida. Y Él se conmueve en compasión. Y compasión no es solamente siento amor por ellos, sino voy a hacer algo práctico para rescatarles. Así que en esta historia vos ves algo práctico que Jesús va a hacer. Lo que Jesús va a hacer es alimentar a gente que tiene necesidad de comida. Es gente que está ahí en esas regiones, gente con estas condiciones, pero tiene una necesidad. Ahora, claro, Jesús no vino solo a alimentar gente. Él mira más allá que esta necesidad. Hay una necesidad mucho más profunda que la gente tiene. La necesidad que este mundo tiene es la necesidad del alma.
Es la necesidad de salvación. Es la necesidad de ser rescatado de la perdición eterna. Entonces sí, Cristo se compadece porque el que no tiene que comer, Cristo se compadece de ellos, no los mira con indiferencia. Pero esto es solamente un pequeño indicio de lo que hay en el corazón de un Dios que está buscando hacer algo mucho más grande que solamente alimentar gente. Él lo que está buscando es salvar lo que se perdió. Es rescatarles, es traerles a la familia la fe, es bendecirles con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, esta historia nos va a mostrar el corazón de Dios, un corazón compasivo. Y una vez más, nos va a enseñar, como Cristo le quiso enseñar a sus discípulos, que si Él tiene un corazón compasivo, nosotros también tenemos que tener un corazón compasivo. En esta historia Jesús va a presionar a sus discípulos para que den un paso al frente y hagan algo por las personas que necesitan. Y aunque no tengan nada, ellos tienen que confiar que Cristo es capaz de proveer para que ellos cuiden de las personas en necesidad. Entonces esta historia también va a ser una confrontación para los discípulos en cuanto a su falta de amor y su falta de compasión. Y un llamado a todos nosotros a tener la misma compasión que Dios tiene. No solamente para los religiosos del pueblo de Dios, los que se comportan de una manera aceptable, sino aún para los casos más extremos, en los rincones más lejanos, en la oscuridad más grande. A esas personas el Señor quiere que miremos con compasión. Los discípulos iban a aprender esta lección en este pasaje. Así que recorramos esta historia juntos y después vamos a hacer algunas observaciones y terminar con las implicaciones para nuestra vida. El título de este mensaje es Compasión sin límites. Compasión sin límites. Y la titulé así porque la compasión de Cristo no tiene fronteras. Acá Jesús está fuera de la frontera de Israel. Está fuera de la prioridad que recibió del Padre, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está fuera de ahí. Pero eso no significa que Él no va a tener compasión por esta gente. La compasión no tiene límites. Cuando hay límites, es que no hay compasión. Cuando vos decís, bueno, hasta ahí llegó mi paciencia, hasta ahí llegó mi afecto, hasta ahí llegó mi servicio, eso no dice solo algo de esa gente, dice mucho más en cuanto a tu corazón. Porque la compasión de Dios no tiene esos límites. Aunque Cristo tenía una prioridad, su compasión no tenía límites. Y por eso es que Él fue a esta región y alimentó a esta gente, miles de ellos. Así que de este tema vamos a hablar. El versículo 32 arranca contándonos un poquito del escenario y cuando dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Fíjate que Jesús es muy intencional. Él llama a sus discípulos porque Él está trabajando en sus discípulos. Él está haciendo el ministerio, pero a la misma vez Él está entrenando a los hombres que van a hacer el ministerio después. Así que en todas estas historias vos ves cómo se entrelazan estas cosas. Por un lado vos ves a Jesús tratando con las multitudes, pero a la misma vez vos ves a Jesús tratando con sus discípulos frente a las multitudes. Así que Él tiene una lección que enseñar y Él intencionalmente los va a poner en un aprieto. Él les va a hacer una pregunta que les va a incomodar y que va a sacar a luz lo que hay en el corazón. Él llama a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer. Y no los quiero enviar de esta manera. Los discípulos están escuchando a Jesús. Y escuchá las palabras que usa Jesús. Tengo compasión de la gente. Esta palabra ya la vimos antes. Esta palabra apareció cuando Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas como ovejas que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y cuando estudiamos esa palabra decíamos compasión no es solamente responsabilidad, no es solamente obligación. Compasión es una palabra que tiene incluidos sentimientos profundos, porque tiene que ver con las entrañas, tiene que ver con cómo se conmueven las entrañas por algo que yo estoy viendo y cómo estoy pensando de una situación. Compasión tiene que ver con ver una situación y dolerme por eso.
y no ser indiferente por eso. Y una vez más, Jesús va a hablar de esa compasión. La forma como lo dice acá es, tengo compasión de la gente. O la frase, como se dice en griego, pone mucho más énfasis sobre esto. Se conmueve todo su ser interior por causa de las personas, por la condición en la que estas personas estaban. Así que yo te decía, ¿cómo lo ves a Dios? Una de las grandes estrategias de Satanás para llevarnos al pecado es distorsionar la imagen de Dios. Esto lo usó en el huerto, haciendo pensar a la gente que Dios, o a Adán y Eva, que Dios no era un Dios bueno. Y esto Satanás lo sigue haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu idea de Dios? ¿Cruzó por tu mente alguna vez, Dios está lejos? Dios no se preocupa por mí. A Dios no le importa mi dolor. Dios no hace nada porque Dios es un Dios implacable. Dios tiene su agenda y entonces eso es lo único que le importa. Él no me entiende. Él no sabe lo que es ser un ser humano y estar en mi condición. Entonces es fácil para Él porque es Dios. Él es todopoderoso. Y yo estoy acá, estoy rogando, estoy clamando. Y Él nada, Él está en silencio, como veíamos con esta mujer cananea. Pero leemos otra vez estas palabras y acá tenemos a Dios encarnado que está caminando entre las personas y podemos escuchar de su boca decir esto: tengo compasión. Eso es verdad de Dios siempre. Siempre Dios está en esta modalidad de compasión. Es verdad que Dios a veces juzga el pecado con justicia y dureza, pero la compasión de Dios nunca se va de su corazón. Es su compasión la que hace posible que cualquier persona en cualquier momento que se vuelva hacia Él no sea rechazada por Dios. Porque Dios es compasivo, grande en misericordia. Entonces, en cualquier situación, Él tiene siempre esas puertas abiertas. Y la compasión de Dios se ve también en que aun cuando vos no ves qué es lo que Dios está haciendo y por qué Él está trayendo este dolor, aun cuando Él está en silencio, la Biblia nos dice que Él no está lejos, que Él no es indiferente. Ahí en Hebreos 14, miren lo que dice de nuestro gran sumo sacerdote, de Cristo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ves ahí compadecerse de nuestra debilidad? Él entiende la fragilidad, Él entiende nuestra tendencia a la incredulidad, al temor, al pecado. Él conoce nuestra debilidad. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Dios no es un Dios lejano, es un Dios que se hizo hombre. Y estuvo entre nosotros. Y vivió nuestra vida. Sufrió nuestros dolores. Y Él entiende cada uno de ellos. Y esta es la verdad que vos tenés que poner en tu mente en cuanto a Dios. Fíjate en esta situación. ¿Qué era lo que le producía compasión a Cristo? Dice, hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Esta gente había llegado emocionada, queriendo escuchar a Jesús. Este es uno de los testimonios, ¿no es cierto?, de que las reuniones en tiempo de Jesús no tenían hora de terminar, ¿no? Esta gente no planeaba ir y estar 3 días ahí. Pero no se querían ir. Llegaron, trajeron aparentemente provisiones, pero se fueron acabando. 3 días después, ahora están ahí, se acabó todo, hace ya, se ve varias horas que no comen, se fueron debilitando y la preocupación de Jesús, como lo va a decir más adelante, es que se desmayen en el camino de regreso. Ahora, pensá en la preocupación de Jesús acá. Aunque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, imagínense si Jesús en esta condición le hubiese dicho a la gente, bueno, ustedes tienen hambre, déjenme aprovechar que tienen hambre para hablarles del pan de vida. Yo soy el pan de vida que puede alimentar sus almas y traerles salvación. O sea, claro, Él es el pan de vida, Él venía a traer salvación,
pero ellos iban a desmayar en el camino, ellos necesitaban comer. La necesidad era muy cercana, inmediata, física. Y acá ves a Jesús que aunque su objetivo es la salvación, su compasión llega hasta los detalles más pequeños. A veces vos podrías pensar, Dios está demasiado ocupado y no se da cuenta cómo vivimos nuestra economía familiar. No se da cuenta nuestras limitaciones o los momentos donde no hay nada. Eso es absurdo. Claro que Él lo sabe. Y no solamente que Él lo sabe, Él tiene compasión. No sé si Él tiene compasión, ¿por qué Él no me da más? Bueno, yo te mostraba hace un momento cómo Cristo, aún en su tiempo, obró en el corazón de las personas. Fíjate en esta gente. Jesús no multiplicó la comida el primer día, al tercer día. Ellos ya no tenían nada que comer, hacía un buen tiempo. El peligro era de fallecer y Jesús no lo iba a dejar de fallecer. Jesús no llegaba tarde con lo que iba a hacer. Pero Él estaba obrando en los discípulos, por ejemplo, y para eso era necesario esperar y que venga esta prueba, esta situación. Él estaba obrando en la multitud también y Él quería que ellos vean este gran milagro y entiendan el poder de Dios. Pero para eso era necesario la necesidad, era necesario esperar, era necesario que se queden sin nada. Entonces, claro que Dios sabe, todo sabe, aún los detalles más pequeños, nuestras necesidades. Y Jesús está preocupado por esto. No tienen que comer. Y mirá la preocupación. Enviarlos en ayunas, no quiero. ¿Viste la determinación de Jesús? Esa expresión, no quiero, es como una determinación de Cristo. Esto no lo voy a hacer de ninguna manera. ¿Cómo podría? ¿En qué mente entraría? Jesús está hablando de algo que es obvio para Él. Ahora, a la vez está confrontando lo que los discípulos estaban pensando hacer, ¿no? Porque ellos no se sentían responsables por esa gente. Y ellos sí querían mandarlos para que vean lo que iban a comer. Lo mismo que en la historia anterior. ¿Y qué es lo que están mostrando los discípulos? El mismo pecado que antes. Falta de amor, falta de misericordia. De nuevo, ven la necesidad y en vez de responder diciendo, vamos a hacer algo por ellos, ellos van a pensar que se vayan antes de que sea demasiado tarde. Y Jesús dice, no quiero que se vayan, no sea que desmayen en el camino. Lo que le preocupa a Jesús no es que tengan hambre, Él puede aceptar eso, porque Él puede usar el hambre para algo. Pero lo que le preocupa a Jesús es que desmayen. Y Jesús no va a permitir que desmayen. Él no quiere que desmayen. Él está cuidando de ellos. Y aunque los discípulos no se interesen, Jesús sí. Así que versículo 33, entonces sus discípulos dijeron. Mira, este era el momento para el examen del corazón del discípulo. ¿Qué es lo que deberían haber dicho los discípulos en este momento? Un par de semanas antes, no sabemos cuánto tiempo, pero semanas, meses, pero un par de meses antes, había sucedido la alimentación de los 5.000. Y ellos habían fallado esa prueba. Pero aprendieron la lección, ¿no? Supuestamente. Así que, ¿qué es lo que tendrían que haber dicho acá Jesús? Jesús, es verdad. Tú amas al mundo, tienes compasión por la gente y eres poderoso para cuidar y darles todo. Nosotros no tenemos nada, pero queremos servirles. Y queremos ser tus instrumentos. Danos lo que necesitamos y úsanos para servir a estas personas. Eso deberían haber dicho, eso hubiese sido la respuesta de fe, la respuesta que mostraba su conocimiento del carácter de Dios y su disposición a ser usados por Dios. Pero estos discípulos no piensan así. Ya sabes, su respuesta no va a ser esa. ¿Cuál va a ser la respuesta? Muy parecida a la anterior, ¿no? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Algunos han dicho que esta es la misma historia de la alimentación de los 5.000 porque dicen, si ellos ya habían visto a Jesús dar de comer a 5.000, ¿cómo
le van a hacer este planteo a Jesús. ¿De dónde vamos a sacar comida de nuevo para tanta gente? Si ellos ya sabían que Jesús era poderoso para hacerlo. Pero cualquiera que hace ese argumento está pasando por alto cómo se comporta el corazón del hombre, ¿no? ¿No te pasa a vos también? Dios te pone a prueba y pensás, Él no se preocupa por mí, voy a terminar en el fracaso, no tengo nada. Y Dios te muestra su gracia, su poder, te provee. Y es abundante, sobran 12 canastas, ¿no es cierto? Todo felicidad. ¿Cómo pude dudar del corazón de Dios? ¿Cómo pude hacer eso? Bien. Un par de semanas después, unos días después, vuelve la prueba. ¿Y qué hacemos? El mismo reclamo. Se endurece nuestro corazón de la misma manera. Así que no te tendría que llamar la atención. Los discípulos van a responder igual. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Jesús no se puede. Lo que no querían los discípulos era asumir ellos la responsabilidad. Jesús, vos tal vez podrías hacerlo, pero nosotros no tenemos nada. Así que no vamos a hacer nada. Entonces ellos luchaban con la falta de amor, no se sentían responsables de otros, luchaban con la incredulidad, no creían que el Señor podía suplir esta necesidad y usarles a ellos como instrumentos. Y ahí estaban. Ahora, esta misma situación le pasó a otros. Anoté ahí una historia del Antiguo Testamento. En Números 11 tenemos una historia parecida con Israel en el desierto y ahora Moisés está en esta situación. Moisés está en la situación donde 2 millones de personas, no son 4.000, 2 millones de personas no tienen que comer. Así que están ahí reclamando y están cansados de comer maná y quieren comer carne. Y Moisés va a ir a Dios y Dios le dice que Él les va a dar carne a todos. Y Moisés responde estas palabras. 600.000 de a pie es el pueblo en el cual yo estoy. Estos son 600.000 guerreros, 600.000 hombres preparados para salir a la batalla. Más las mujeres y los niños, o sea, 2 millones de personas, no se sabe cuántos. Y tú dices, le daré carne. Y comerán un mes entero. ¿Cuánto se necesitaría? Yo no hice nunca el cálculo de cuántos camiones de vacas requeriría simplemente para hacerle una comida a 2 millones de personas. Pero saqué el cálculo, medio kilo por carne, por persona de carne, está hablando de 1 millón de kilos de carne. No está mi papá, no sé cuánto pesa una vaca, dividí las vacas por el millón y ahí tenés. ¿Cuánto sería para darle una comida? Un mes entero de carne. En un desierto donde no hay vacas. Lo que hay en el desierto son animales mucho más pequeños, ¿no? Es algo absurdo, es algo imposible. Y fíjate que acá Moisés está haciendo esta pregunta de incredulidad. Vos me decís que le vas a dar de comer. Es imposible esto. Así que Jesús va a responder a los discípulos. Se enojó, se decepcionó, pateó la mesa y se fue. Jesús le dice, ¿cuántos panes tenés? Otra vez, vamos con la segunda lección. ¿Cuántos panes tienen? ¿Por qué le pregunta cuántos panes tienen? ¿Necesita Jesús de los panes para darle de comer a la gente? No. Él puede hacer que caiga el pan del cielo, que aparezca de la nada. Él es poderoso, Él lo crea. Él creó todo el universo de la nada. Así que Él puede crear también el pan. No necesita el pan. ¿Por qué le pide el pan a ellos? Es que Jesús quiere que ellos tengan compasión. No es suficiente con que Jesús tenga compasión, Él quiere que sus discípulos también lo tengan. Así que Él les va a enseñar que aunque es su poder el que va a multiplicar, son ellos los que tienen que dar lo que tienen para que Jesús lo use. Y lo que tienen que dar es todo lo que tienen. Mira, yo les voy a dar de comer a todos, pero vos dame tus 7 panes. ¿Solo 7 tenés? Dámelos todos. Y vas a ver lo que yo puedo hacer con esos 7 panes. Pero ellos tenían que entregar los panes. Ellos tenían que dar. Es como cuando pensamos en la obra del Señor
y cómo el Señor nos usa en esa obra, Él no nos necesita. Él no necesita de nuestro dinero, de nuestros recursos. Él es dueño de todas las cosas. Si Él necesitaría, no te lo pediría a vos. Él lo crearía directamente. Pero ¿por qué te lo pide? ¿Por qué te dice, dame lo que tenés? Y déjame usarte para la extensión de la obra. Déjame usarte para suplir las necesidades. Bueno, porque no es suficiente con suplir necesidades. Lo que Él quiere es la compasión. Suplir necesidades se puede suplir de cualquier forma. Y el Señor es poderoso, Él va a suplirlas todas. Entonces, que vos des o no des, no hace una diferencia. Pero en el plan de Dios está el trabajo que Él está haciendo en nuestros corazones. ¿Cuántos panes tienen? Y ellos, mirá las respuestas que dan. 7 y unos pocos pececillos. La forma como lo dicen muestra su incredulidad. Porque la palabra pececillos está en el diminutivo. Es como decir unas mojarritas tenemos, ¿no? Unos pececitos chiquitos. Y son muy poquitos. 7 tenemos panes para todos ellos. Aún en la forma en la que están respondiendo a Jesús, ellos están mostrando esto no sirve para nada, esto no va a ayudar a nadie, esto no hace ninguna diferencia. Así que versículo 35 mandó Jesús a la multitud que se recostasen en tierra. Aquí hay un detalle interesante. ¿Se acuerdan la vez pasada en la alimentación de los 5.000? ¿Dónde se recostaron? En el pasto. Y ahora se van a recostar en la tierra. En el griego están estas distinciones de palabras también. ¿Y por qué se sientan en la tierra y no en el pasto? Es que ya no había pasto. Es que hay una época del año donde el pasto crece, es verde y es la época esta. Es la época de la primavera, ¿no? Y después hay otra en la que el pasto se pone marrón y si uno camina mucho se hace tierra, ¿no? Y ahí en esta gente ya no se sientan en el pasto, ahora se sientan en la tierra. Eso quiere decir que pasaron varias semanas, pasó un buen tiempo, desde la primera situación hasta esta. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Esta escena me hace acordar mucho a la historia de ¿cómo se me fue de la mente el nombre? El padre de los orfanatorios, Jorge Müller, gracias. Jorge Müller, ¿se acuerdan esa escena donde no había que comer en el orfanatorio? Y él tenía esta política, él no va a pedir. Así que espera en el Señor y pasa el tiempo y se acaba todo, no queda nada. Llegó una mañana, no tenían que comer los niños, así que las que estaban administrando vienen y se lo avisan y le dice, bueno, júntenlo a los niños, siéntenlos y vamos a dar gracias por la comida. Este hombre se volvió loco, no hay nada que comer, así que lo sientan a todos los niños para orar y dar gracias por los alimentos. ¿Cómo es? Bueno, él confía en un Dios proveedor, un Dios que dice que nunca vio un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, ¿no? Entonces él dice, si el Señor nos guió hasta acá, y el Señor proveyó siempre, ¿qué nos hace dudar que Él lo va a fallar ahora? Que Él le haya esperado, nos ha hecho esperar más tiempo no quiere decir que Él va a fallar. Así que, bueno, es hora de comer. Vamos a comer, el Señor nos va a dar. Y se sientan. Y en eso alguien golpea la puerta. Y era un lechero que le cuenta que su carro se había roto ahí afuera del lugar donde estaba el edificio del orfanato y dice, no puedo repartir la leche. Así que la tengo que tirar. Y no la quiero tirar. Veo que están ustedes acá. No sé si les servirá toda esta leche para sus niños. Venga, ¿no es cierto? Toda la leche. Y el Señor proveyó. Pero esa escena, ¿no? Sentarme a dar gracias con un plato vacío. Lo que requiere es fe. Es la certeza de lo que no se ve. Eso es fe, ¿no? Fe trata como real aquellas cosas que todavía no las tengo frente a mis ojos, pero que yo sé que son reales. Son completamente reales. La fe no crea nada, pero la fe en las promesas ciertas de Dios se abrazan de lo que no existe aún como algo real, absolutamente real. Eso es lo que significa cuando vos pensás que es creer en el cielo, por ejemplo, o en las promesas de la vida eterna. La fe cristiana no es una expectativa, no es especulación, no es deseo, eso no es fe. Fe es ver el cielo
tan real como Chascomús. Es algo, es real, ¿no es cierto? Es físico, es concreto. No es imaginario, no es ilusión. Es realidad. Es ver lo que todavía no es como si ya lo fuera. Eso es la fe. Y acá Jesús está con esta gente y 7 panes y unos pocos pececillos. Y da gracias. Alaba al Señor. Tú eres bueno. Siempre eres bueno. Y ahora eres bueno. Y te damos gracias por esta comida. Y así que da gracias, como él solía hacer. Ya leímos la vez pasada otros pasajes donde se ve este patrón de personas dando gracias a Dios por su provisión. Y entonces los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. De nuevo Jesús usando a sus discípulos como el intermediario para traer la provisión a la gente. Él quiere que estén en primera fila. Él no quiere solo que vean lo que Jesús iba a hacer, sino que ellos se lo den en la mano. Él quiere usarles, porque Él quiere que sus corazones cambien. Él quiere que ellos sean compasivos. Él quiere que ellos sirvan y den. Entonces, Jesús va a hacer el milagro. Y se va a multiplicar. Y comieron todos y se saciaron. Me encanta la forma como lo dice, porque hubiese sido ya asombroso que todos hayan comido algo, ¿no? Al menos no van a desfallecer. Pero cuando Jesús hace las cosas, no las hace a medias. Cuando Jesús nos da, no es mezquino. Él es bueno. Él es generoso. Él es abundante. Así que dice, comieron y se saciaron. Ya no podían más. No le entraba más. El Salmo 107:9 dice así: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Aunque está hablando del alma, fíjate la misma disposición de Dios, no solamente de dar, sino de hacer rebalsar, de llenar nuestra vida. Esto es lo que Dios hace con su pueblo. Y no solamente les da lo que necesitan, mirá lo que dice al final, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Le dio lo que necesitaban hasta que se llenaran y hizo que sobrara aún mucho más. ¿Se acuerdan que en la historia anterior sobraron 12 canastas? Y pensábamos, el número 12 coincide con la cantidad de discípulos, así que es algo que tal vez tiene una importancia, ¿no? Son 12 canastas, una para cada discípulo. Y la palabra que usó para canasta era una palabra que tenía que ver con un canasto pequeño, ¿sí? Que se usaba, el que usaron para repartir, por ejemplo. Esas fueron las canastas que tenían. Acá dice que hubieron 7 canastas. Es un poco de especulación, porque no se nos dice por qué eran 7 y no 8 o 5, pero sí es verdad, algunos han observado, que en la historia bíblica el número 7 suele transmitir la idea de algo completo. Y está así desde la creación, ¿no? Toda la creación se hizo en 7 días. Entonces, la idea es, se completó todo. Entonces, muchas veces aparece la idea de 7 como algo completo. Puede ser, entonces, que hizo que sobren 7 canastas, como para decir, la provisión es completa, es abundante. Algo interesante es la palabrita canasta que se usa acá es otra, no es la misma que antes. Y esta palabra es la misma palabra que se usó en Hechos cuando se cuenta la historia de que lo querían matar a Pablo. ¿Se acuerdan que lo bajaron de la pared de la ciudad? Lo pusieron en una canasta, dice. Y la misma palabrita que se usa ahí para canasta es la que aparece acá. Así que esta no es una canasta que se usaba para servir, era una canasta tan grande que se podía meter una persona adentro. Estos son señoras canastas, ¿no es cierto? Son gigantes. Y estas canastas son las que se llenaron, 7 de estas canastas llenas de los pedazos que se juntaron de toda esta multitud. Así que imagínate en este contexto la lección que fue para sus discípulos. Solo 7 panes y unos pececillos. Aquí está lo que Dios puede hacer con eso. Él es bueno, Él es abundante, Él es generoso. Hermanos, si alguna vez el enemigo te tienta a pensar que Dios no es bueno, que Él es mezquino,
que ahí afuera, buscando por vos mismo, sirviendo a algún otro ídolo, va a haber más satisfacción, más de todo lo que la buena mano de Dios da. La Biblia te dice esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que jamás hubo en tu vida no vino de nada más, no vino ni de tu fuerza ni del trabajo, no vino de ningún ídolo al que serviste, vino siempre del mismo ser, vino de Dios. Y Dios es bueno para todos, es bueno para todos los que le buscan, es bueno para los que confían en Él, es bueno para los que entregan sus panes, es bueno para los que los sirven a Él, es bueno para los que reparten y son canales de bendición para otros. Dios es bueno. Hermanos, es verdad esto. Yo les puedo decir esto es verdad porque la Biblia lo dice y es suficiente. Pero cómo me gustaría sentarnos y contarles todas las formas en las que es verdad por cómo lo veo en mi vida. Dios es bueno. Estoy vivo. Soy salvo. El Señor me bendijo de tantas maneras. A veces me paro y miro la familia que el Señor me dio y con incredulidad pienso, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo tengo todo esto? Miro lo que el Señor me permite ver, hacer, dar, servir. Y mi corazón no lo puede contener. Pienso, Señor, qué bueno que eres. Pero aún así, hay momentos donde el engaño de Satanás me lleva a menospreciar la bondad de Dios, a dudar de la bondad de Dios. Y entonces a mi corazón viene también la envidia, el reclamo, la amargura. ¡Qué locura! Dios es bueno. Él es compasivo. Todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman, aún lo que no puedo entender, lo que Él está haciendo en mi vida cada día. No hay razón para dudar. Esta historia pasó de verdad. Y vos tenés tus testimonios también de cómo el Señor ha mostrado su bondad en tu vida. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay un detalle más de la abundancia y el poder de Dios. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En la historia anterior, después de despedir a la gente, él se fue a orar y mandó solo a los discípulos. Y acá él está yendo con los discípulos de nuevo. No sabemos dónde queda la región de Magdala. Ahí Marcos menciona otra ciudad, menciona la región de Dalmanuta. Y tampoco sabemos dónde queda esa región. Así que ahí termina la historia. Pensemos en algunas implicancias de esta historia para nuestras vidas. Primero, otra vez, el Señor insistiendo en esta lección de la compasión. Y acá se resalta algo más. El hecho de que esta gente sean gentiles, paganos, idólatras, no disminuyó en nada la compasión por personas que necesitan de algo práctico, necesitan cuidado y necesitan más, necesitan la salvación. El objetivo de Cristo al final era ese, llevarles el Evangelio. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar nosotros. La compasión no tiene límites o no es compasión. ¿Cuáles son los límites de tu compasión? Ahí en Hechos, capítulo 10, 34 y 35, aparece la historia de Pedro, cuando se le manda a Pedro que él vaya a un gentil a hablarle el Evangelio. Y Pedro al principio se hubiera resistido, a no ser por la gracia de Dios que le convenció con esa visión que tuvo. Dios santificó todas las cosas. Ese gentil también necesita el Evangelio. Así que lo manda para allá y Pedro va, predica y Cornelio y toda su familia se convierte. Y al final Pedro hace esta reflexión. Dice entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Hemos aprendido ya esa lección? Que Dios no hace acepción de persona, sino que en cualquier contexto,
con cualquier persona, hayan hecho lo que hayan hecho, estén practicando el pecado que estén practicando, sin ninguna distinción, sin ningún límite, aquellas personas que le temen y hacen justicia, si esta persona se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios va a responder con ella igual que como respondió conmigo. No hay ninguna diferencia. Fue compasión lo que Dios tuvo conmigo y es compasión lo que Él tiene con cualquiera de estas personas. Entonces es una evaluación para nuestro corazón en cuanto a la compasión que estamos mostrando hacia estas personas. También vemos en esta historia la necesidad de depender de la provisión abundante de Dios para suplir las necesidades de aquellos a quienes somos llamados a cuidar. Si el Señor nos llama a tener compasión por otros, también como los discípulos vemos, no tenemos lo que necesitamos. Ya nos estiramos, ya no hay más. Tenemos solo esto. Señor, no tengo más fuerza. Señor, no tengo más ánimo. Señor, no tengo más recursos. Señor, no tengo sabiduría. Es poderoso esta historia del testimonio. También vemos la demanda de Cristo de dar todo lo que tenés para ser usado para amar y servir a otros. Y entonces pienso en esta situación donde ellos dieron todo, pero no es que se quedaron sin nada. Terminaron con 7 canastas llenas. Entonces, el punto es este: confía en la provisión del Señor, confía en el sostén de Dios para hacer lo que Él te llama a hacer en cualquier situación en la que Él te ponga. Y por último, también pensábamos en la compasión de Cristo hacia nosotros. Cuando vemos la historia y sentimos a Jesús y su corazón por aquella gente, capaz que surge en nuestro corazón cuánto quisiera que haya un versículo que diga que Jesús me conoce también, que Jesús también tiene compasión de mí como la tuvo de esa multitud. Están los versículos, están ahí. Mirá Romanos 8:34, dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora mismo, en el cielo, Cristo está a la diestra de Dios, orando por vos. Cuando vos estás solo, te sentís solo, cuando vos te sentís incapaz, sin los recursos, acordate, Cristo tiene compasión. Él me ve, Él me conoce. Él está ahí intercediendo delante del Padre. Y en Hebreos 7:25 también. Santi, ¿puedes mirar ahí afuera un segundito? Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive siempre para interceder. Esa es su función. Eso es lo que Él hace. Y el mismo corazón compasivo de Cristo, de esta historia, es el corazón compasivo del que está orando cada día por vos. Así que espero que esta historia pueda no solamente quedar en algo más que estudiamos, que aprendamos la lección, sino lo que el Señor va a hacer es traer otra prueba hasta que la aprendamos. Él quiere enseñarnos. Oramos. Padre, tú eres bueno. Y nos duele que alguna vez hayamos pensado que no es así. Tú eres poderoso. Y Señor, qué vergüenza es tener que reconocer que hemos dudado de tu poder. Y Señor, este pasaje nos volvió a recordar una lección que ya conocíamos, pero que necesitábamos esta mañana. Obra nuestro corazón, convéncenos, transfórmanos, haznos siervos útiles en tus manos para que podamos ser tus instrumentos para mostrar la compasión de tu corazón a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.